Vamos a hablar de acidez estomacal y yo estoy seguro que cuando le menciono esto, usted inmediatamente se va a los síntomas porque creo que la gran mayoría hemos sentido en algún momento algún episodio. Es muy común la acidez durante el embarazo, luego del consumo de ciertos alimentos, de algunas bebidas alcohólicas, el consumo también de algunos medicamentos puede provocar acidez estomacal. Así que por eso invitamos al gastroenterólogo Omar Alfaro para que nos ayude a entender un poquito mejor qué es lo que la produce y cómo encontrar el alivio que queremos, porque nada más importante que eso. Si tiene alguna pregunta para el doctor, bueno, ya sabe que lo puede hacer por escrito al Facebook del programa o que también puede mandarnos un video grabado por usted mismo con la pregunta directa para él al 6087-7777. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. Un placer. Igualmente, Randall, muchas gracias por invitarme. Gracias. Yo creo que todos, cuando hablamos de acidez estomacal, tenemos alguna referencia de la sensación, ¿verdad? Pero explíquenos qué es lo que la produce. Bueno, efectivamente, como usted lo dice, es decir, todas las personas en algún momento de su vida van a sentir algún episodio de acidez. Es muy sencillo. El estómago es una cámara que mantiene una cantidad de ácido porque es un productor de ácido. Y es un productor de ácido fuertísimo. Tanto que si yo dejo caer ácido del estómago en mi zapato, va a pasar mi zapato, va a pasar mi dedo y va a pasar la suela. Es poderosísimo. Es poderosísimo. Es poderosísimo. Entonces, ese ácido que está ahí en el estómago en algún momento presenta sintomatología. Y es que el estómago está hecho para tener ácido, pero el esófago no. Es que eso le quería preguntar, perdón, antes de que continúe, y discúlpeme que lo interrumpa. Es decir, si este ácido tan poderoso que es capaz de pasar el zapato, el pie y la suela, está en el estómago, ¿cómo es que no nos hace daño regularmente? Dios es súper sabio. Y así como creó ese ácido en el estómago, creó un factor protector. Y es un moco compuesto por bicarbonato y prostaglandinas que generan una capa protectora en el estómago. Y entonces nos protege el estómago de la acción de ese ácido que está ahí disponible solo para cuando le echamos alimentos. Claro, el problema es cuando el ácido sube, ¿verdad? El problema es cuando el ácido sube, que entra al esófago y el esófago no está hecho para recibir ácido. Y entonces empezamos a sentirnos que somos primos de dragón, queremos como botar fuego. Claro. Sentimos que algo nos arde. O cuando perdemos parte de esa capa protectora en el estómago, empezamos a tener una úlcera y sentimos ahí la quemazón. Claro. Doctor, y este hecho de que el ácido se devuelva, ¿qué lo provoca? Híjole, fíjate que tiene múltiples factores, pero para que lo entendamos, en la parte baja del esófago hay un músculo que cierra y abre. Entonces, él abre para que pasen los alimentos y cierra para mantenerlos dentro del estómago. Pues existe una serie de factores que hacen que ese músculo se relaje. Y cuando se relaja, pasa el ácido del estómago al esófago. Por ejemplo, obesidad. Estamos metiendo más presión en el estómago, rompemos la presión de esa valvulita y pasa ácido. O ingerimos cosas que producen debilidad del músculo. Alcohol, comidas grasosas, medicamentos, como mencionaste. Producen debilidad, es más fácil vencerlo y pasa. O comemos más de la cuenta. Y entonces la cámara gástrica está a tensión y en algún momento respiramos profundo, se abre ese músculo y pasa el ácido. Y empezamos nosotros a sentir molestia. En el caso de las mujeres embarazadas, la presión intraabdominal que hace el bebé y el útero genera una presión sobre el estómago y se vence frecuentemente esa presión que hay en esa valvulita y pasa el ácido del estómago al esófago. Ok, ese hecho de que suba el ácido es lo que ustedes llaman reflujo gastroesofágico. Así, efectivamente eso es. Usted lo ha marcado muy bien. Ese es el reflujo gastroesofágico, del estómago al esófago. Y cuando nos da molestia, que nosotros sentimos comida en la boca o esa acidez aquí arriba, ese amargo, eso es reflujo gastroesofágico, sin lugar a duda. Hay personas a las que esto les da, digamos, no regularmente, sino con algún episodio en particular, alguna comida muy grasosa, lo que usted acaba de decir, o alguna fiesta que se pegaron, pero hay gente que tiene el síntoma todos los días. Sí, efectivamente eso marca una gran diferencia. No es lo mismo que a mí me inviten a una carne asada, me tomé un poquito más de fresco, me comí un poquito más de chimichurri y en la noche estoy sintiendo acidez. Eso de cualquiera, ¿verdad? Eso es lo normal, digamos, de cuando yo me paso en la comida. Pero si yo tengo sintomatología
más de 3 veces por semana o más de 2 veces por semana, que ya está interfiriendo en mi desarrollo de las actividades de la vida diaria, ya yo tengo una enfermedad por reflujo Ok, gastroesofágico. entonces atención a este dato. ¿Más de cuántas veces a la semana? Nosotros decimos que más de 3 veces a la semana es un síntoma que ya se tiene que tratar y se considera enfermedad por reflujo gastroesofágico. Muy bien, usted nos ha hablado del papel que juega, por ejemplo, la obesidad, del fumado, del excederme con las comidas y las bebidas, pero quiero saber qué papel juega el estrés en esto. Fácil, fácil. Cuando la gente está estresada, se le va a 2 órganos principalmente. El sistema digestivo, el estómago y el corazón. Entonces, la gente está preocupada porque le va a dar un infarto porque está muy estresada o está mal del estómago siempre. Y definitivamente el estrés es un factor que nos hace comer más, que nos hace comer más mal. Y eso influye en el estómago y nosotros al final podemos presentar mucha sintomatología. Algunos cuando vienen a hablar a buen día les da ganas de ir al servicio antes y otros probablemente están con reflujo antes de sentarse en este sillón. Claro, por el estrés. Ahora, doctor, decíamos al principio que también el consumo de algunos medicamentos es común que provoque acidez estomacal. Ahí uno, ¿verdad? Uno se pregunta, bueno, ¿qué hago? Porque a lo mejor necesito, o de hecho muchas veces necesitamos ese medicamento para controlar otras cosas, pero me está provocando acidez estomacal como efecto secundario, entonces yo también quiero tratar eso. ¿Qué se hace en esos casos? Ok, bueno, dichosamente la ciencia ha ido avanzando, pero sí, hay medicamentos que provocan disminución de los factores protectores del estómago. Estamos hablando de los antiinflamatorios no esteroideos. También estamos hablando de los antibióticos. Frecuentemente tomamos antibióticos y tenemos esa sensación fea. Tenemos que hablar con nuestro médico, el que nos prescribió ese medicamento, para que nos prescriba un medicamento sustituto que podría ser medicamentos como antiinflamatorios de segunda generación que no afectan tanto el estómago, o que nos recete un medicamento para disminuir la producción de ácido y aumentar la producción del estómago. Es decir, tomamos un protector gástrico concomitantemente. Bueno, de hecho, muchas veces cuando uno le recetan un antibiótico, el mismo médico le manda un protector. Es que es, ¿verdad? digamos, para acompañarlo. Es tan frecuente el efecto secundario de tomar antiinflamatorios o tomar antibióticos, el efecto secundario del reflujo, que uno frecuentemente no se espera que el paciente lo llame y le diga que le está cayendo mal, sino que de una vez receta un protector gástrico para que el paciente no tenga esa molestia durante el periodo de tratamiento. Ya sabe, en un país como Costa Rica, ¿qué tan común es este tema de la acidez estomacal? Ok, vamos a ver. Decíamos que cualquier persona va a tener en el transcurso de toda su vida al menos un episodio de reflujo, pero gente que está teniendo problemas frecuentemente, se dice que puede ser hasta el 30%. El problema es que hay gente que se acostumbró a esto y piensa que es normal. Tenemos como un 10%, entre 7 y 10% de gente que está diagnosticada con enfermedad por reflujo gastroesofágico y que requiere medicación. Hay otros que se tratan con los remedios caseros, ¿verdad? Cuando les da la acidez se toma un poquito de yogur, se toma un poquito de leche o revuelve un poco de bicarbonato con limón, lo cual no entiendo porque uno es ácido y otro es alcalino. Pero bueno, el bicarbonato va a cambiar la acidez y le va a aliviar momentáneamente el efecto. Bueno, es que usted acaba de dar en el clavo, porque yo quería preguntarle justamente en algún momento de la entrevista, lo voy a hacer ahora, por estos remedios caseros, que a mí me da la impresión, sin ser especialista, y usted me corrige con toda la libertad del mundo si estoy equivocado, que son un parche, es decir, te alivian de momento, pero no estamos atacando el problema de fondo. Efectivamente, es decir, si yo me estoy tomando un poco de bicarbonato, lo que estoy haciendo es diluyendo el ácido del estómago y haciéndolo un poco más alcalino. Pero no hay mejor estímulo para producir ácido en el estómago que tener una sustancia alcalina en la parte baja del estómago, en el píloro. Entonces, cuando yo tomo bicarbonato, se me calma, pero tengo un efecto rebote. Y al rato estoy produciendo más ácido y al rato estoy necesitando más bicarbonato. Sí, es momentáneo, no genera curación. Hoy en día hay medicación que genera curación de la mucosa y bloquea la producción de ácido. No es que cambia la acidez, sino que no lo deja producirse. Que eso es lo que deberíamos buscar. Eso es lo que debemos buscar, sobre todo cuando tenemos secuelas por la acidez. Doctor, ¿es común que la gente refiera acidez luego de haber consumido algún alimento? Volvemos a lo mismo, luego de haber tomado algo. Pero también puede producirse, le pregunto, sin que yo haya comido. Claro, porque
el reflujo, la acidez, lo que la gente conoce como acidez, es solo un síntoma. Y pueden haber múltiples enfermedades que la causen. Nosotros hemos hablado de la presión, hemos hablado de los alimentos, hemos hablado de los medicamentos. Pero pueden haber enfermedades de base, enfermedades que se conocen como acalasia, que es una fuerza mayor en ese músculo. Una enfermedad que se conoce como Zollinger-Ellison, que es una persona que produce mucho ácido. Entonces, estas personas no necesitan del estímulo del alimento para producir acidez. Esas personas podrían estar sufriendo de acidez independientemente de que hayan comido o no. Pero efectivamente, la mayor causa es cuando comemos de mal o alimentos que no deberíamos ingerir. Comer de más y acostarme a dormir es una mala combinación, ¿verdad? Claro, porque hemos hablado de un montón de efectos físicos. Y cuando yo me acuesto a dormir, evito la gravedad. Pongo la salida del estómago de manera horizontal. Entonces el ácido tiene, si está lleno, el estómago tiene paso libre, por así decirlo, hacia el esófago. Ni se diga si yo tengo una hernia hiatal, ¿verdad? Que prácticamente es no tener la valvulita que está permitiendo el paso. Al acostarme hay paso libre del ácido del estómago al esófago. Por eso es que hay mucha gente que refiere que incluso la acidez es tan fuerte que los despierta luego de estar dormidos. Sí, es que la acidez de manera horizontal, bueno, y vertical también, pero logra llegar hasta la parte alta. Y donde está el esófago, a la par está la tráquea. Entonces cae ácido a la tráquea y la tráquea reacciona. Y la gente se levanta que no puede respirar. Claro. Esa gente necesita medicación. Ok, ya ese es un indicador de que... Sí, porque le está interrumpiendo el sueño. Claro. Doctor, la otra cosa que quería saber es por qué cuando uno hace ejercicio o actividad física, uno tiende a pensar que es que los ácidos ¿verdad? Como que se revuelven o se salen de su zona. ¿Esto es así? O sea, porque uno siente acidez cuando hace actividad física a veces. Cuando yo estaba en el colegio, la profesora decía, qué buena pregunta. Te tengo que decirle, Randall, qué buena pregunta. Mire, claro, los deportistas, primero, si hacemos un esfuerzo de más, hacemos como un pujo y le estamos metiendo presión al estómago. Eso hace que el ácido pueda pasar del estómago al esófago. Lo otro que hacemos es que hacemos respiraciones profundas cuando hacemos ejercicio. Y esa respiración profunda genera una presión negativa dentro del tórax que abre el músculo que tiene que mantener el ácido o el contenido en el estómago y produce reflujo. De hecho, hay todo un capítulo que se llama reflujo del deportista de alto rendimiento. Entonces, aquí les tengo una buena noticia. Si usted hace deporte y está sintiendo reflujo, probablemente se puede considerar de alto rendimiento. O tiene un problema estomacal muy serio. O tiene un problema estomacal, por supuesto. Doctor, vea, también quería que nos explicara, porque ya hemos hablado de la acidez, ya hemos hablado del reflujo gastroesofágico. La otra cosa que la gente a veces utiliza como sinónimo en estos conceptos es gastritis. ¿Qué es la gastritis? ¿Cuál es la diferencia con todo esto que hemos hablado? También muy buena pregunta. A ver, gastritis es inflamación de la mucosa gástrica y frecuentemente se puede producir porque disminuyen los factores protectores y el ácido hace un efecto sobre la mucosa. Pero existe lo que en Costa Rica es sumamente común, es decir, 70%, 60% de las personas que se hacen una gastroscopía se les reporta gastritis crónica. Eso tan solo es un cambio en la coloración de la mucosa y no tiene nada que ver con la sintomatología. Yo puedo tener gastritis sin estar sintiendo acidez. No son lo mismo. Es inflamación de la mucosa, que se puede dar por lo que ya expliqué, o por la presencia de una bacteria que se llama Helicobacter pylori, o porque estoy teniendo reflujo biliar del duodeno al estómago, o porque estoy tomando medicamentos que me inflaman la mucosa. Esta inflamación de la mucosa y este cambio de coloración al que usted hace referencia solamente se puede ver con una gastroscopía. Solamente se puede ver con una gastroscopía. Lo que pasa es que los médicos inferimos cuando alguien llega con mucha sintomatología en la parte alta del estómago y frecuentemente es como ardor y eso, y usted debe tener una gastritis, pero se están refiriendo a una gastritis aguda. Ok. Contestamos algunas preguntas, doctor. Claro, claro. Para Vea, eso por estamos. ejemplo, gracias. Por ejemplo, esta de Ashlyn Quiroz dice, justamente hablando de gastroscopía, el sábado me hice una gastro, salí con metaplasia intestinal y gastritis eritematosa. Ok. Ok. Dice, tomo omeprazol, 20 miligramos, en ayunas. ¿A qué se debe que tenga tanta gastritis, dolor en el esófago y en el estómago? Tengo 46 años. Ok.
La gastritis eritematosa es un nombre que le damos a un tipo de gastritis crónica. Probablemente esa no sea la causa de su acidez. Y la metaplasia intestinal es que células del intestino se han venido a sembrar al estómago. Ella requiere un control. La metaplasia intestinal es una condición que hay que controlar cada cierto tiempo porque puede avanzar hacia patologías malignas. Me imagino que el doctor ya le indicó. Más bien me hubiese gustado saber si tenía Helicobacter, porque probablemente si erradicamos el Helicobacter y con el omeprazol que está tomando, que es un inhibidor de la producción de ácido, la gastritis eritematosa tendería a desaparecer. ¿Cómo hace uno para averiguar si tiene la Helicobacter pylori? Ok, existen varias maneras. Todas son pruebas diagnósticas. Una biopsia de la mucosa gástrica, un test de aliento, un examen de heces para hacer un antígeno fecal de Helicobacter pylori. Cualquiera de esos exámenes nos va a decir si ella tiene o no tiene Helicobacter. Que esta bacteria es muy común entre cierto grupo de la población, ¿verdad? 70% de la población en Costa Rica tiene Helicobacter. No se nos puede olvidar que esta bacteria tiene una relación con el cáncer gástrico y que Costa Rica es de los países que tienen en primer lugar cáncer gástrico. Ahora que Aisling nos preguntaba, nos dice la edad, 46 años. Yo no sé si la edad tiene algo que ver con la mayor incidencia o menor incidencia de problemas estomacales de este tipo, digamos, de acidez. ¿O es frecuente también en niños, por ejemplo? Es frecuente. Si ustedes se acuerdan, muchos bebés sufren de reflujo. Antes le daban un medicamento para sostener darle fuerza al esfínter esofágico. Pero claro, conforme aumentamos la edad, aumentamos el peso y aumentamos el permiso de consumir ciertas cosas que nos producen inhibición del esfínter. Y entonces si el reflujo se va presentando conforme aumenta la edad. Claro. Y conforme aumenta el peso. El peso, sí. Doctor, ayudemos a Fernanda Jiménez. Vea, dice que tiene 22 semanas de embarazo, ¿ok? Y pasa con acidez prácticamente todo el día. Dice, ¿qué puedo hacer para aliviarme? Quiero que le ayudemos a ella y a todas las embarazadas que a lo mejor pueden estar sintiendo lo mismo y tienen algún temor por tomar algo que le vaya a hacer daño luego al bebé, qué sé yo. Claro. A ver, aquí tengo que hacer claro que yo soy gastroenterólogo y no obstetra. Sí, sí, señor, claro. Las personas embarazadas, las mujeres embarazadas que están en el primer trimestre tienen que tener más cuidado que las que ya están en el segundo y el tercer trimestre de embarazo, porque los medicamentos que se pueden tomar son diferentes en cada trimestre. Okay. Yo le recomendaría que pregunte con el obstetra, pero existen medicamentos que son clase B, es decir, que prácticamente no van a generar ningún efecto en el bebé y que podría tomarlo en el embarazo. Inhibidores de la producción de ácido los puede tomar. Pero es mejor en este caso que le consulte al... Definitivamente yo preferiría que le consulte al obstetra. Al obstetra que la está tratando. Dice Ligia Cordero, doctor, yo no sé si estoy confundida con los términos, pero la acidez para mí es ese calor en el estómago. A mí no me sube, pero sí siento ese calor ahí. Es que viera qué frecuente que es que cada quien interprete el síntoma como quiera. De hecho, claro, los pacientes llegan a mi consultorio y yo les tengo que preguntar. Me dice, doctor, es que tengo mucha acidez. Yo le digo, por favor, explíqueme qué es acidez. Porque para Ligia es ardor en el estómago. ¿Sí? Y a otro le digo, ¿usted tiene acidez? Y me dice, no, yo nunca tengo acidez. Entonces a vos no te queman el... Ah, no, a mí sí me quema el estómago, pero no me sube. No me sube. Sí, entonces es una interpretación, digamos, que le van dando los pacientes. Y desde el punto de vista médico, para nosotros todo eso se conoce como dispepsia. Ok. ¿Verdad? Entonces, eso depende de cada paciente. Pero yo hago referencia a todo porque todo es causado por el ácido en el estómago porque disminuyeron los factores protectores y en el esófago porque el ácido subió. Doctor, ha estado muy interesante, pero quiero terminar preguntándole por este cuadro, digamos, y sobre todo en el caso de una persona que no lo atienda, que, ¿verdad? Como la gente que usted dijo anteriormente, que se acostumbran a vivir con esa molestia y creen que ya es parte de su vida cotidiana y se hacen los locos. ¿Esto representa algún riesgo de cáncer particularmente? Sí, tengo que decirle que sí. Todo proceso inflamatorio al final va generando una distorsión que las células se pueden diferenciar. Entonces, el reflujo se asocia a una condición que se llama esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett es una condición precancerosa. También la esofagitis, cuando ya produce lesión en el esófago,
esa lesión constante, esa irritación constante, se puede generar en células malignas. Y lo que es peor, Randall, podría de tanto quemarse y cicatrizarse el esófago, cerrarse. Y la gente en algún momento tener problemas para tragar. El sábado me llegó un paciente que se le quedó pegado un garbanzo. Tenía tan cerrado que ya un garbanzo no le pasaba. ¿En serio? Y entonces tenía el garbanzo y toda la sopa ahí para arriba. Tuvimos que entrar a quitar todo eso y a mover el garbanzo. Y obviamente esa persona ya tiene que ser sometida a dilataciones o incluso hay casos de reflujo en que tenemos que someterlos a cirugía. Y llegó a ese nivel, digamos, de que ya no le pasaba el garbanzo justamente porque se descuidó, digamos, no lo atendió a tiempo. Porque pensaba que era normal comer con dificultad, que tenía que masticar mucho, que tenía que comer muy despacio, que tenía que tomar bastante líquido para que la comida le pasara. Él pensaba que era normal. Claro, se descuidó un montón de tiempo. Bueno, sirva el momento y la entrevista para, ¿verdad? Para advertir acerca de esto y hacer un llamado siempre a la prevención en lo posible y también a atenderse. No es normal y yo esto siempre se lo ¿verdad? Ustedes nos han enseñado a nosotros acá que no es normal vivir con dolor. No es normal, ni es normal vivir con reflujo. Eso no es normal. Y lo que más me preocupa es que el reflujo es un síntoma transversal, desde enfermedades benignas hasta enfermedades malignas. Claro. Se me han ido dos cositas, Randall, que Dígale. tengo que decir. El tabaco y el alcohol, grandes productores de reflujo, de acidez, de sensación de quemado. Que muchas veces van juntitos, además. Van súper juntos, uno en una mano y el otro en la otra mano. Eso tenemos que controlarlo. Bajar de peso es fundamental para que los pacientes empiecen a sentir mejoría. Eso quería hacerte énfasis porque muchas veces los pacientes creen que uno está majadereando con las recomendaciones. Y en reflujo, el cambio en el estilo de vida es bastante insidioso. Hasta 5 personas pueden mejorar, 5% de las personas pueden mejorar con solo cambios en el estilo de vida. Usted sea todo lo majadero que quiera, doctor, porque hay que insistirle a la gente. ¿Verdad? Eso es lo que pasa. Gracias. De verdad ha sido gracias muy interesante. Voy a dejarles los números de contacto del doctor Alfaro, 2221-8055, y también tiene disponible un WhatsApp que es el 7003-1464. Voy despacito y lo vamos a colocar, ya lo tenemos ahí abajo, para que lo copien en caso de que sea necesario. 2221-8055 y el WhatsApp 7003-1464. Él se llama Omar Alfaro y es gastroenterólogo. Gracias. No, muchas gracias a usted, Randall. Le robo 5 segundos para yo también felicitar a mi hija que está cumpliendo años. ¿Cómo hoy. se llama? Se llama Yanina. Bueno. Yanina Alfaro está hoy. Fue una herencia del señor hace 28 años. Ahí está, es una muchachona ya. Sí, de hecho me está viendo desde Suecia. ¿En serio? Sí. Bueno, saludos y feliz cumpleaños. En Suecia deben ser como las, ¿qué? Deben estar de noche. 4 de la tarde. 4 de la tarde, sí. Bueno. Oiga, Nancy le está cantando.